Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de cálculo diferencial, donde en esta ocasión estaremos dando inicio al bloque 2 que lleva por nombre la derivada. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. A finales del bloque anterior, vimos cómo el proceso de derivación nos puede ayudar enormemente a reducir los tiempos cuando queremos encontrar la razón de cambio instantánea. En vez de aplicar el método de los 4 pasos, podemos simplemente aplicar el proceso de derivación. Pero también vimos cómo la derivada nos ayuda a resolver límites indeterminados, como aquellos que nos dan 0 entre 0, al aplicar la regla de L'Hopital, que consiste precisamente en derivaciones. A pesar de que en el bloque anterior tuvimos un acercamiento a los procesos de derivación, creo que también quedó claro que dependiendo de la expresión matemática que nos den, será el proceso que debamos realizar para obtener una correcta derivación. Así que, resumiendo, este bloque 2 va a tratar de lo mismo. Dependiendo de la expresión matemática que nos den y sus características, será si debemos de aplicar un procedimiento u otro para que podamos hacer una buena derivación. Así que sin más, vamos a comenzar dando una pequeña retroalimentación de algunas de las fórmulas que vimos en el bloque anterior. Para empezar, tocaremos a las derivadas algebraicas. Quiero aclarar que existen varios tipos de derivadas. Están las algebraicas, están las trascendentes, como las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, y también las inversas trigonométricas. Así que las primeras que vamos a ver en esta ocasión serán las derivadas algebraicas. Vamos a empezar con la derivada de una constante. Creo que esta es la derivada más fácil o una de las más fáciles que vamos a ver. Donde, si ustedes se acuerdan del bloque anterior, hablamos que la derivada de una constante es cuando nos dan un elemento como un número o inclusive una letra, si es que dicha letra no es la que nos están pidiendo que derivemos. Por ejemplo, si nos piden que derivemos con respecto a x, cualquier otra letra que no sea x puede ser tomada como una constante, pero lo más común es que sea un número. Entonces, cuando nos pidan que derivemos una constante, como por ejemplo un número, el resultado de esa derivada va a ser 0. Así de sencillo, no importa el número que nos estén dando. Por ejemplo, la derivada de 1, como 1 es una constante, sería 0. La derivada de 5 también sería 0, la derivada de menos 7 o la derivada de 1/2, todas valen 0. ¿Por qué? Porque son constantes. Inclusive, aunque yo hubiera tenido aquí otra letra, por ejemplo, menos 7 más W, esa W también se considera una constante. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a X. Entonces, esta es la primera formulita que vamos a estar utilizando. Es una de las más fáciles. Si me dan una constante, la derivada es 0. Vamos con la siguiente. La derivada de una constante multiplicada por x, donde nos dice que si yo tengo, por ejemplo, un número multiplicado por x, recuerden que x aquí es nuestra variable de interés a través de la cual estamos realizando el proceso de derivación. Si aplicamos esta fórmula, me dice que si yo tengo un número multiplicado por x y deseo derivar esta expresión, el resultado de la derivación será simplemente la constante que acompañe a la x. Así de fácil, pero ojo, la x tiene que tener elevación 1, tal cual la tenemos aquí. Cuando el exponente es diferente de 1, bueno, hay que hacer otro proceso. En este caso, simplemente tomamos a la constante que acompañe a x. Por ejemplo, la derivada de x, así sencilla, la derivada de x sería 1. ¿Por qué? Recuerden que si yo no tengo un número aquí a la izquierda, realmente es un número que está implícito. En este caso es un coeficiente 1. Por eso, si yo tomo a su constante,
la derivada de esto sería 1. La derivada de 3x sería 3, porque estoy tomando a su constante o a su coeficiente más bien. La derivada de menos 2x tomamos a su coeficiente y sería menos 2. Y así podemos continuar cambiando los valores del coeficiente y la derivada siempre sería dicho coeficiente. El siguiente punto que vamos a tocar será la derivada de un monomio. Recordemos que un monomio es un elemento, solamente un elemento, que pues en este caso va a contener a x, pero el exponente que tendrá nuestra variable va a ser diferente de 1. Es decir, va a ser algo muy parecido a esto, pero x va a tener un exponente diferente de 1. Entonces, supongamos que en este caso yo tengo la expresión así. Yo tengo el coeficiente multiplicado por x, el cual está elevado a un exponente. Si yo quiero derivar esta expresión, lo que se hace es lo siguiente. Voy a tomar al exponente de la x, lo multiplico por el coeficiente, n por c, tal cual tengo aquí. Luego repito a la variable, que es x, y le resto una unidad. Y ese sería el valor de nuestra expresión derivada. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo que me piden que yo calcule la derivada con respecto a x de la expresión x quinta. Ahora, ¿cómo voy a derivar esto? Muy facilito, tal cual dice la fórmula. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, que recordemos que aquí hay un 1 de manera implícita. 5 por 1 me daría 5. Repetimos la base y le restamos una unidad, es decir, 5x a la cuarta. Y listo. Así hemos derivado a este monomio. Vamos con otro ejemplo. X a la sexta. Nuevamente vamos a tomar al exponente y lo vamos a multiplicar por el coeficiente. Recordemos que aquí tenemos un coeficiente implícito, que es un 1. Entonces, tomamos al 6, lo multiplicamos por 1 y eso nos daría 6. Repetimos a la base y le bajamos un nivel. Si era 6, ahora se vuelve 5. 6x a la quinta. Vamos con otro ejemplo. La derivada con respecto a x de 2x cúbica. Hacemos exactamente lo mismo. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente. 3 por 2 me daría 6. Repetimos la base y le bajamos un nivel. Por lo tanto, el resultado de la derivada sería 6x cuadrada. Vamos con otro ejemplo. La derivada con respecto a x de 3 quintos de x cuadrada. Se hace exactamente lo mismo. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, que sería esta fracción de 3 quintos, y 2 por 3 quintos me daría 6 quintos. Esto lo pueden comprobar en su calculadora. Repetimos la base y le bajamos un nivel. Y listo. La derivada sería 6 quintos de x. No es necesario ponerle el exponente 1. Vamos con otro ejemplo. La derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de x cúbica. En este caso, lo que vamos a hacer es que esta expresión tenemos que volverla un exponente. Recordemos que toda raíz se puede expresar como un exponente. ¿Y cómo se hace esto? Muy facilito. Recuerden que aquí toda raíz debe de tener un número, pero en dado caso que no lo tenga, quiere decir que el número está implícito. Y en ese caso, el número que estaría aquí sería un 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a mover este numerito que tiene nuestra raíz dentro del radical, como si fuera un denominador. En este caso, este 2 pasaría como una división entre 2 de este 3 que ya estaba aquí. Quedaría algo así. X elevado a la 3 medios. Esta expresión x elevado a la 3 medios es la que debemos derivar. Ahora, ¿cómo se deriva? Una vez que ya tenemos esto en forma de exponente y ya no como raíz, ahora sí hacemos el mismo procedimiento. Tomamos al exponente y lo vamos a multiplicar por este coeficiente, que recordemos es un 1 porque está implícito. Entonces,
3 medios por 1 me daría 3 medios. Repetimos a nuestra base y le quitamos una unidad a este 3 medios. Como estamos trabajando con medios, le vamos a quitar una unidad, pero en medios. Recordemos que una unidad en medios sería 2 medios, en tercios 3 tercios, en cuartos 4 cuartos y así sucesivamente. Como estamos trabajando en medios, lo que vamos a hacer es que a 3 medios le vamos a quitar 2 medios, con lo cual el exponente quedaría como un medio. Y esto ya es nuestra expresión derivada, pero todavía no acabamos. En este caso, como tenemos que la x tiene un exponente positivo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover junto con este 3 que está en el numerador, es decir, los vamos a dejar pegaditos. Si hubiera sido negativo nuestro exponente, hay que moverlo, pero pegado al denominador para que pueda cambiar la naturaleza de su exponente, ¿de acuerdo? Pero como en este caso es positivo, simplemente se lo pegamos al numerador. Por lo tanto, la expresión quedaría como 3x elevada a la 1 medio sobre 2. Aquí hay que aplicar otra cosita. Este exponente fraccionario hay que volverlo a su forma de raíz. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a mover este 2 a su forma de raíz cuadrada, ¿sí? Este denominador. Recuerden que si fuera un 3 aquí abajo sería raíz cúbica, un 4 raíz cuártica. Este 2 que va a salir en forma de raíz cuadrada solamente va a afectar a la x. ¿Por qué? Porque este exponente afecta solo a esta variable, no al 3. Si afectara al 3, todo esto de aquí, todo esto, estaría entre paréntesis. Por lo tanto, al momento de mover este denominador como una raíz, solo afectará a la x. Entonces, la expresión nos quedaría como 3 veces la raíz cuadrada, recuerden que aquí hay un 2 implícito, de x. Y aquí tiene un exponente 1, también implícito, dividido entre 2. Y listo. Esto ya sería nuestra derivada. Bien, con esto aclarado, vamos a hablar ahora acerca de cómo hacer el proceso de derivación a un polinomio. Actualmente solamente hemos visto monomios, es decir, elementos conformados por un solo término. A partir de aquí ya vamos a empezar a trabajar con polinomios. Dentro de la derivada de un polinomio hay ciertas características a tomar en cuenta, como por ejemplo que todo nuestro polinomio, toda esta agrupación, esté elevado a la 1. En este caso, cuando el polinomio está elevado a la 1, realmente el hecho de poner paréntesis no es necesario, simplemente se pone para indicar que todo esto es lo que vamos a derivar. Cuando tenemos exponente 1, el proceso de derivación es bastante sencillo. Simplemente hay que derivar cada elemento con el proceso que ya conocemos. Por ejemplo, vamos a derivar primeramente este 6x a la 7. Recuerden que tomábamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente y el resultado lo colocamos aquí. 7 por 6, 42. Repetimos a la base, pero le bajamos un nivel, es decir, sería x a la 6. Ahora nos vamos con el siguiente elemento realizando el mismo proceso. Tomamos el exponente, lo multiplicamos por el coeficiente y el resultado lo ponemos aquí. Recuerden que hay que tener en cuenta las leyes de los signos. 5 por 3 me da 15. 15 positivo porque tanto el coeficiente como el exponente tienen mismos signos. Vamos ahora a tomar a la base y le vamos a restar un nivel. Por lo tanto, me quedaría como x a la 4. Para el último elemento volvemos a hacer lo mismo. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, que en este caso sería este 1 medio, pero hay que incluirle a su signo. 3 por menos 1 medio
me daría menos 3 medios. Mucho cuidado con los signos. Tomamos a la base y le restamos un nivel a su exponente, es decir, x cuadrada. Y listo, esta sería la derivada de este polinomio. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos a la derivada con respecto a x de 1 entre 7x cúbica más 7 entre 2x cuarta menos la raíz quinta de x a la 7. Bien, cuando tenemos este tipo de ejercicios hay que hacer unos pequeños ajustes antes de que podamos aplicar este proceso. Si ustedes se dan cuenta, las x tienen que estar en la parte de arriba de toda expresión y no en la parte de abajo. Y otra característica es que las x o la variable de interés que estemos derivando tiene que tener un exponente y un coeficiente, pero no puede estar en forma de raíz como en este caso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que, como mencioné, las x tienen que estar en la parte del numerador y no aquí abajo. Entonces vamos a tomar a este x cúbica y lo subimos. Como estamos subiendo un término, lo que va a pasar es que su exponente va a cambiar de valor, o más bien va a cambiar de signo. Por lo tanto, si aquí teníamos x a la 3 positivo, al momento de subir, sube como x a la menos 3. Fíjense que este elemento ya no está abajo acompañando al 7, sino que al subir lo puedo poner a un ladito de la fracción, indicando que ya subió, pero su exponente cambió de signo. Lo mismo va a pasar con esta x cuarta. Al subir, va a subir como más 7 medios de x a la menos 4. Cambia el signo. Si era positivo, se vuelve negativo. Y si fuera negativo, se vuelve positivo. Siempre que haya un cambio de lugar en donde estaba de acuerdo a la fracción. Ahora, con respecto a esta raíz, ya hemos resuelto un ejercicio. Simplemente tomamos al exponente de la raíz, lo metemos dentro del radical. En este caso quedaría como x elevado a la 7 quintos porque pasa en forma de denominador. Y listo, ya tenemos aquí nuestra x en forma de exponente. Ahora sí procedemos a derivar esta expresión con este método. Tomamos a este exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, menos 3 por un séptimo, me daría menos 3 séptimos. Repetimos la base, que sería la x, y le quitamos un nivel. Menos 3 menos 1 me daría menos 4. Mucho cuidado con los signos. Si la cantidad hubiera sido positiva, sí habría una resta. Por ejemplo, 3 menos 1 me daría 2. Pero este 3 es negativo. Menos 3 menos 1 se convierte en menos 4. Tengan cuidado ahí. Vamos con el siguiente elemento. Menos 4 por 7 medios me daría menos 28 medios. Repetimos la base y le bajamos un nivel. Como es negativo, en vez de que ustedes piensen, me va a dar algo relacionado con un 3, no, porque este, digamos, exponente es negativo. Menos 4 menos 1 me daría x a la menos 5. Vamos con el último elemento, 7 quintos multiplicado por 1. Recuerden que aquí esto está implícito. 7 quintos por 1, pero recordando que tiene su signo negativo, entonces sería por menos 1. 7 quintos por menos 1 me daría menos 7 quintos elevado a la x a la 2 quintos. ¿Por qué a la 2 quintos? Recuerden que vamos a restarle una unidad, pero en base a su denominador, es decir, en quintos. Y una unidad en quintos, ¿a cuánto equivale? Pues a 5 quintos. 7 quintos menos 5 quintos me daría 2 quintos. Y listo, ya hemos derivado. Sin embargo, es importante que dejemos esta expresión un poquito más acomodada. En primera instancia, debemos de fijarnos si alguna de estas fracciones se puede simplificar. Y la respuesta es que sí. 28 medios
o 28 entre 2 es lo mismo que 14. Por lo tanto, la expresión queda como menos 3 séptimos de x a la menos 4 menos 14 x a la menos 5 menos 7 quintos de x a la 2 quintos. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya simplificamos fracciones, hay que fijarnos de los exponentes, porque no pueden haber exponentes negativos. Por lo tanto, estos dos elementos que tienen exponentes negativos, hay que volverlos a bajar. ¿Se acuerdan que en los primeros pasos los subimos? Bueno, en este caso, como son negativos y ya hemos hecho el proceso de derivación, hay que bajarlos para que el exponente se vuelva positivo. De esta manera, este x a la menos 4 bajaría acompañando a este 7 en el denominador. Y este x a la menos 5, como no tiene aquí un término en el denominador, simplemente pasa abajo de este 14. Algo así, menos 3 entre 7x a la 4, vean que ya el exponente es positivo, menos 14 entre x a la 5. Ahora, con respecto a este término, que no es negativo su exponente, simplemente lo vamos a pegar con el numerador. Por lo tanto, la expresión quedaría como menos 7x elevado a la 2 quintos entre 5. Ahora, otra cuestión. Este exponente que lo tenemos en forma de fracción, hay que volverlo a regresar a su forma de raíz. Vamos a mover este 5 a su forma de raíz quinta. ¿Por qué? Porque esto es un denominador y un exponente cuyo denominador es una cantidad, digamos un 5 o un 4 o el número que sea, se puede expresar como una raíz. En este caso pasaría como una raíz quinta, pero ojo, la raíz quinta solo afectará a la x. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, agrupado a todo el 7x que esté siendo elevado a la 2 quintos. No, solamente es esta x elevado a la 2 quintos. Por lo tanto, al momento de aplicar el proceso de volverlo una raíz, solo afectará a la x. Algo así, menos 7 veces la raíz quinta de x cuadrada. ¿Sí? Esto es lo único. Y vamos a dejar hasta aquí este proceso de derivación. Hasta aquí ya es correcto. Sin embargo, habrá algunos autores que les digan que esto todavía se puede mejorar un poquito más mediante los procesos de racionalización, con tal de que la raíz quede en la parte de abajo. Pero no nos vamos a meter en esos procesos y vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos con otro ejercicio. En este caso, vamos a hablar acerca de las derivadas de expresiones elevadas a una potencia. Es muy parecido a algo como esto, pero con el pequeño punto o con la pequeña diferencia de que tenemos aquí arriba un exponente, ¿sí? Normalmente a esta base, cuando es un polinomio o algún elemento que digamos se está multiplicando o que tiene un coeficiente, a esto que está aquí adentro, que está agrupado, se le llama u y al exponente se le llama n. Por lo tanto, este tipo de expresiones, o más bien las que están aquí, las derivadas de expresiones elevadas a una potencia, se les conoce como expresiones tipo u a la n, donde la derivada es la siguiente. Se multiplica al exponente por el coeficiente de nuestra expresión. Se repite esto mismo bajándole un nivel al exponente y luego se multiplica lo que hemos obtenido hasta ahora por la derivada de la expresión que esté agrupada. Muy parecido a cuando tenemos que derivar estos elementos de manera individual, parecido, pero sí tiene ahí su pequeño nivel de dificultad un poquito más arriba. Vamos a ver unos ejemplos. Nos piden que derivemos con respecto a x la expresión 3x cuadrada elevada al cubo. Todo esto que tenemos aquí es nuestra u y este exponente es n. Fíjense que n es el exponente que agrupa a todo lo que está aquí. ¿De acuerdo? No este 2, es este 3.
Ahora, ¿cómo se hace el proceso de derivación? Fácil. Lo primero es tomar al exponente y multiplicarlo por el coeficiente, que está aquí afuerita. De manera implícita, sabemos que es un 1. Como en todos los términos que no tienen un coeficiente definido, bueno, pues es un 1. 3 por 1 me daría 3. Eso es esta n de aquí. Tomamos al exponente y lo multiplicamos por el coeficiente. Es lo que tenemos aquí, es este primer elemento. 3 por 1, 3. Luego vamos a repetir todo esto que tiene hasta el exponente, todo esto, pero le vamos a bajar un nivel. Es decir, me quedaría como 3x cuadrada elevado al cuadrado. ¿Sí? Es esto que tenemos aquí. Y finalmente vamos a derivar a lo que está aquí adentro nada más, al 3x cuadrada. Por lo tanto, si derivamos este elemento, ¿cómo se hacía? Recuerden, tomamos a este exponente, se multiplica por el coeficiente. 2 por 3 me daría 6. Tomamos a la base y le bajamos un nivel, x a la 1. Pero recuerden que el exponente 1 no se pone. Ahora, una vez que hemos obtenido esto, vamos a multiplicar a este elemento, al último, con el primero. 6x por 3 me daría 18x. 18x multiplicada por 3x cuadrada elevado al cuadrado. Y listo. Esta sería la derivada de una expresión elevada a una potencia. Vamos con otro ejemplo. Ahora me piden que yo calcule la derivada con respecto a x de la expresión de raíz cúbica de 5x cúbica. Bien, recuerden que cuando tenemos una raíz hay que volverla a su forma de exponente, moviendo lo que es el exponente de la raíz como un denominador de lo que está aquí adentro, pero como un denominador del exponente. ¿Sale? Entonces, hay que entender que, por ejemplo, cuando la x está solita, sin ningún coeficiente, o sea que sea un 1, basta con que el exponente de la raíz se coloque como denominador del exponente de la x, pero eso es cuando está solita, como en este x a la 7 que se movió, como estaba solita, simplemente pasó como 7/5. Pero aquí, como tengo un coeficiente, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque todo esto es una agrupación, ¿sí? Aquí ya cambia. Cuando la x está sola a cuando ya tiene un coeficiente, cambia. Por lo tanto, todo esto tiene un exponente con elevación 1. Toda esta agrupación. Por lo tanto, si voy a volver esta raíz como un exponente, voy a mover este valor de la raíz como una fracción de el exponente de toda esta agrupación, es decir, 1/3. Este 3 pasa como un denominador de este 1, ¿sí? Porque todo esto es la agrupación que estaba dentro de la raíz. Vean que cambia a cuando está solita la x, que solamente muevo el exponente de la raíz, a cuando ya tengo un coeficiente. Ahí ya es un poquito diferente. Una vez que ya tengo esto, lo voy a resolver como la derivada de una expresión elevada a una potencia, como hicimos la anterior. ¿Cómo se hace? Fácil, tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente que está fuera del paréntesis, no se vayan a confundir con este 5, es el que está aquí afuerita, pero como no hay un número, de manera explícita, se intuye que es un 1, 1/3 por 1 me da 1/3. Repetimos todo esto y le bajamos un nivel al exponente. 1/3 menos 3/3, recuerden que una unidad en tercios sería 3/3. Entonces, 1/3 menos 3/3 me daría menos 2/3. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a multiplicar todo esto por la derivada de lo que está aquí adentro, de esta agrupación. La derivada de 5x cúbica, recordemos que consiste en multiplicar el exponente por el coeficiente. 3 por 5 me daría 15. Repetimos la base y le bajamos un nivel, sería x cuadrada, 15x cuadrada.
Ahora, nuevamente, vamos a tomar a este último elemento que acabamos de encontrar y lo vamos a multiplicar por el primero, por el 1/3. 15x cuadrada por 1/3 me daría 15x cuadrada entre 3, multiplicado por 5x cúbica elevado a la menos 2/3. Esto que teníamos aquí no se movió. Seguidamente vamos a simplificar esta fracción si es que se puede. 15 entre 3 me daría 5. 5x cuadrada multiplicado por 5x cúbica elevado a la menos 2/3, lo que teníamos. Ahora, fíjense de esto. Esta agrupación que está elevada a este exponente es un exponente negativo y dijimos que cuando tenemos un exponente negativo hay que volverlo positivo, moviéndolo a la parte del denominador. Pero si no hay un denominador aquí que se esté multiplicando, simplemente pasa abajo de este término que está fuera de la agrupación, es decir, de este 5x cuadrada. Entonces lo tomamos y lo movemos abajo. Quedaría así: 5x cuadrada entre 5x cúbica elevado a la 2/3. Vean que el exponente ya es positivo. Y otra cosita más. Como tenemos un exponente en forma de fracción, hay que volverlo a su forma de raíz. Como en este caso el denominador es un 3, pasará como una raíz cúbica. Y ahora sí afecta a todo esto. ¿Por qué? Porque ahora sí está agrupado, ¿sí? Vean la diferencia. En el ejemplo anterior, en el que teníamos este 7x elevado a la 2/5, aquí no estaba agrupado el 7x, pero aquí el 5x cúbica sí está agrupado. Por lo tanto, la raíz afectará a todo esto. Entonces, moviendo este 3 a su forma de raíz, nos quedaría ya la expresión como 5x cuadrada entre la raíz cúbica de 5x cúbica elevado al cuadrado. Y listo. De esta manera terminamos este ejemplo. Vamos a resolver un par de ejercicios más para ya dar por terminado este video. El siguiente ejercicio que vamos a resolver nos pide que encontremos la derivada con respecto a x de la expresión 3x más 7 elevado al cuadrado. Nuevamente vamos a tomar a este exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, que es un 1, 2 por 1 me daría 2, luego repetimos todo esto que tenemos aquí, pero bajándole un nivel al exponente, es decir, me quedaría como 3x más 7 elevado a la 1. Y finalmente multiplicamos todo esto que tenemos aquí por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de 3x, pues sabemos que sería 3, por ser la derivada de una constante por x, donde la derivada precisamente es solo la constante, el 3. Y aquí la derivada de 7 sabemos que es la derivada de una constante solita, y la derivada de toda constante es 0. Sabemos que 3 más 0 nos daría 3 y que el exponente 1 pues no es necesario que se ponga. Finalmente vamos a multiplicar este último elemento con el primero. 3 por 2 me daría 6. Bien lo podríamos dejar hasta aquí, como en los ejemplos anteriores, pero podemos avanzarle un poquito más en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos exponente 1. Si tuviéramos exponente 2, podríamos dejarlo así, ya como lo tenemos aquí, pero si el exponente es 1, multipliquemos este valor con cada uno de los que estén adentro. Por lo tanto, 6 por 3x me daría 18x y 6 por 7 me daría 42. 18x más 42. Y listo, ya hemos derivado. Para el siguiente ejercicio me piden que yo derive la expresión 2 por 1/3 de x cúbica más 7x cuadrada más 2x más 3 elevado a la 5. Como siempre, lo primero es que vamos a multiplicar este exponente por el coeficiente, que en este caso sí está explícito y es un 2. 5 por 2 me daría 10.
Repetimos todo esto que está aquí, donde está, digamos, nuestra base con el exponente, pero le vamos a bajar un nivel. Nos quedaría toda esta expresión, obviamente sin el 2, porque lo que nos interesa es esta base, que es el polinomio elevado a un exponente. Se repite todo el polinomio y le bajamos un nivel. Si era 5, se vuelve 4. Y ahora vamos a multiplicar todo esto por la derivada de lo que está aquí adentro. Hay que derivar término por término. Vamos a empezar con este. 3 por 1/3 me daría 3/3. Repetimos la x y le bajamos un nivel, x cuadrada. Vamos con el siguiente. 2 por 7 me daría 14. Repetimos la x y le bajamos un nivel. Vamos aquí, más 2x. La derivada de un coeficiente donde la x tiene un exponente de 1 es simplemente el coeficiente. En este caso, el más 2. Y listo. Una vez que ya tenemos esta expresión, hay que tratar de dejarla un poco más bonita. Por ejemplo, este 3/3 se convertiría en un entero, con lo cual aquí solo tendríamos x cuadrada. Aquí, en el más 14x a la 1, este exponente se puede quitar porque recordemos que no es necesario ponerlo. Por lo tanto, la expresión quedaría como 10 por 1/3 de x cúbica más 7x cuadrada más 2x más 3 elevado a la cuarta por x cuadrada más 14x más 2. Una vez que tenemos esto, vamos a multiplicar el tercer elemento por el primero que teníamos aquí. Si hacemos eso, vamos a obtener lo siguiente. 10 por x cuadrada, 10x cuadrada. 10 por 14x me quedaría más 140x. Y 10 por 2 me daría más 20. Y listo. De esta manera hemos derivado esta expresión. Vamos con un último ejercicio. Me piden que yo derive la expresión raíz cuarta de 3x cuadrada más 2x. Nuevamente hay que volver esta raíz a su forma de exponente, moviendo este 4 como el denominador del exponente que engloba a toda esta expresión que sabemos de manera implícita es un 1. ¿Sí? Todo esto está elevado a la 1. Por lo tanto, este 4 pasaría como un denominador de este exponente. Así, 3x cuadrada más 2x elevado a la 1/4. Ahora sí, ya podemos hacer este proceso. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente que es un 1, 1/4 por 1 me daría 1/4. Repetimos todo esto, pero bajándole un nivel. Recordemos que 1/4 menos 4/4 me daría menos 3/4. Luego, todo esto que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que esté aquí adentro. Empecemos con este término. 2 por 3 me daría 6 y repetimos la base bajándole un nivel al exponente, x a la 1. Pero recordemos que no se pone y aquí la derivada de 2x sería más 2, porque recordemos que es una constante multiplicada por x y la derivada de dicha expresión es solo el coeficiente o la constante, el más 2. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar este término por el primero. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 1/4 por 6x me daría 6/4 de x. Y 1/4 por 2 me daría más 2/4. Ahora, una vez que tenemos esta expresión, hay que ver si estas fracciones se pueden simplificar. Y la respuesta es que sí. 6/4 de x, si dividimos cada elemento de esta fracción a la mitad, me quedaría como 3/2 de x. Y este 2/4 también se puede dividir entre 2 cada elemento de la fracción, con lo cual 2/4 se convierten en 1/2. Ahora, una vez que ya hemos simplificado las fracciones, hay que ver que este exponente que tenemos negativo se vuelva positivo. Es algo que ya he mencionado varias veces.
Por lo tanto, esta expresión la vamos a mover abajo de esto que tenemos aquí. Por lo tanto, nos quedaría como 3 medios de x más 1 medio entre 3x cuadrada más 2x elevado a la 3 cuartos. Vean que el exponente ya es positivo. Finalmente, recuerden que como tenemos un exponente en forma de fracción, hay que volverlo a su forma de raíz. En este caso sería una raíz cuarta que afectaría a todo esto que está entre paréntesis con elevación cúbica. Por lo tanto, la expresión quedaría como 3 medios de x más 1 medio entre la raíz cuarta de 3x cuadrada más 2x elevado al cubo. Bien, podríamos dejarlo hasta aquí, pero podemos hacer unos pequeños pasos más. En primera instancia, fíjense que estas dos expresiones del numerador están divididas entre 2. Por lo tanto, yo podría extraer ese 1 medio de ambas y colocarlo al inicio de mi fracción como si fuera una multiplicación de dos fracciones. Quedaría así: 1 medio que extraje de este 3 medios y de este 1 medio, se lo extraje y lo coloqué aquí adelante. 1 medio multiplicado por 3x más 1, que es lo que tenemos nada más en la parte de arriba, 3x más 1, entre la raíz cuarta de toda esta expresión de aquí adentro, para no hacerlo largo, ¿no? Y finalmente, si yo quiero dejar esto un poquito más compacto, podemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así, 1 por 3x más 1 me sigue dando 3x más 1. Y este 2 se multiplicaría con la raíz cuarta de todo lo que tenemos aquí adentro. Y listo. Esto ya es la derivada de nuestra expresión. Y bien, hasta aquí terminamos el video de hoy. Creo que fui bastante extenso en este video, pero lo hice con el afán de explicarme lo mejor posible, de no dejar cabos sueltos o preguntas al aire. Recuerda que si el video te gustó, te invito a que le des pulgar arriba, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y recuerda que si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en la cajita de comentarios y yo con gusto te responderé lo más pronto que pueda. Bueno, hasta aquí dejamos este video, nos vemos la próxima en otro video donde continuaremos con más derivadas algebraicas, porque sí, este tema es algo extenso. Bueno, entonces, hasta la próxima.